Mi vida durante la dictadura, yo era recién iniciada, no era recién iniciada en la universidad porque ya tenía unos años de docencia que nosotros ya habíamos sufrido la cesantía durante la misión Ivanišević, en el 74, del 74 durante la misión Ivanišević. O sea que ya se percibían algunas cuestiones vinculadas a las ideologías que estaban presentes. Soy Julio y en el 76 que comenzó el proceso militar yo estaría en cuarto año de medicina veterinaria. Y lo que se vivió fue un cambio brusco realmente del sistema. Pasamos de un momento en donde habían luchas de parte de los estudiantes, libertades o derechos que ganar. Veníamos de varias, incluso tomas de universidad, etcétera, etcétera, y al silencio, al control absoluto. Nos tomaban el documento, nos pedían la entrada, no podías usar barba, yo me acuerdo porque tenía barba. Y bueno, ese control que se veía la presencia militar en la universidad continuamente. Yo sí recuerdo el día del golpe que una alumna que vivía enfrente de mi casa me dice, ¿viste lo que ha pasado? Sí, le digo, pero me parece terrible y no sé cómo va a terminar todo esto. Pero bueno, pasó ahí. Yo creo que nosotros dábamos clase normalmente, hasta que empezamos a percibir y enterarnos de la detención de docentes, de no docentes, de alumnos. Ese año, gran parte de mis alumnas de ese año de psicología evolutiva fueron detenidas. Creo que una o dos se salvaron. Esta chica que vivía enfrente de mi casa, ella sí estuvo detenida 50 días. Yo creo que fue en ese primer año que tuve mi primer hecho muy cercano, digamos. Yo estaba rindiendo con un compañero una materia, golpearon la puerta, se abre, preguntan por el apellido, que no lo quiero decir, del compañero, dice, sí, soy yo, entraron y se lo llevaron. Por supuesto que hasta el profesor dijo que no podían y qué sé yo, pero bueno, se lo llevaron. Después de que terminé de rendir, supimos que él estaba siendo interrogado en el rectorado. El rectorado se ve que lo utilizaban para eso. Y bueno, se hizo la noche, nosotros no sabíamos qué había pasado con él y muchos, particularmente, individualmente, fuimos a la casa de él y cuando golpeamos estaba toda la policía, estaba dentro de la casa, así que fuimos tomados nosotros también como prisioneros, digámoslo así. Nos hicieron entrar y estuvimos todos en un solo ambiente donde había un hombre con una ametralladora, el otro, qué sé yo, así. Y esperábamos y no entendíamos qué pasaba, o sea, uno de las sensaciones terribles que uno tenía era el miedo. El miedo se vivió siempre. Nosotros conformábamos un grupo de docentes que nuestra familia, en realidad, antes que nacieran los niños, éramos los docentes que habíamos venido de otro lado, porque prácticamente nadie tenía familia acá en Río Cuarto. Entonces acostumbrábamos a juntarnos mucho, a almorzar, a cenar, a discutir, a leer o lo que fuese, constantemente, porque era una forma de sentirnos cohesionados y bueno,
de enfrentar todas las situaciones que nos estaban pasando. En el 77, en enero del 77, febrero del 77, nosotros sufrimos el primer allanamiento. Llegaron a mi casa a la siesta y me pidieron que abriera la puerta. Yo les dije que esperaran que me vistiera porque estábamos durmiendo la siesta. Bueno, buscaban, en ese momento me parece que buscaban armas, o por lo menos así dijeron. Yo lo único que le pedí que no me despertaran los niños, y ellos entraron, revisaron todo lo que había, todo esto. Yo era tan inconsciente que estaba haciendo un dulce y le decía, espere que revuelva el dulce que se me va a pegar. Revolvieron toda la casa y mi marido tenía en el fondo un tallercito de carpintería. Y bueno, encontró un polvo blanco, que para qué era eso. Me dice, ¿y usted no tiene acetona? No, le digo, yo no me pinto las uñas, a lo mejor, señora, le digo eso porque con eso se fabrican armas, me dice. Bueno, yo no tenía la más pálida idea. Estuvieron, se llevaron algunas cosas, pero nada más. Después, a posteriori, ya en abril me parece que el decano de la facultad me dice, bueno, vas a tener uno por estación. Volvieron nuevamente y ahí sí, el día que volvieron fue un lunes y el viernes de la semana anterior, la mamá de esa vecina, que era alumna, me vino a decir que le habían detenido a Silvia todos los libros que se habían llevado y que bueno, que hiciera algo con los libros de la bibliografía que yo tenía porque era parte de la que le habían llevado a ella. Así que obviamente nosotros tuvimos que quemar todos los libros. Finalmente por suerte nos despidieron a todos y a él lo dejaron en libertad. Nos enteramos días después. Eso fue un hecho cercano que marcó, digamos, porque parece que el proceso militar era muy escondido. Todo lo que implicaba la pérdida de derechos humanos se veía, pero no se sabía qué tanto estaba sucediendo. Y quizás el ícono para mí cercano que viví relacionado con la vida y con la muerte fue el del doctor Silver. Pero yo creo que nosotros en ese momento todavía no teníamos una cabal conciencia de exactamente todo lo que estaba pasando. Después, a posteriori de eso, detienen a Ernesto Silver, que ese día estaban, y ellos se juntan, mi marido y otros dos compañeros, y Ernesto, se juntaban a jugar al tenis de mesa acá en Central Argentino. Bueno, y se esperaban a la salida de la universidad para ir todos juntos para allá. Esperaron que Ernesto saliera, no salía, y finalmente vinieron hasta acá, hasta Central Argentino, y bueno, y después se enteraron de que cuando Ernesto iba saliendo, lo detuvieron. Lo del doctor Silver, que fue mi profe de química, nos enteramos que fue tomado prisionero acá en la policía de la plaza, de la policía provincial, a media cuadra de la plaza, y fuimos a reclamar por él un grupo de alumnos y de profesores. Y me acuerdo que era de noche, estuvimos un tiempo largo, no sé, no recuerdo todo, pero sé que finalmente la noticia es que aparece que él se ahorcó. Por supuesto que nadie lo creyó, porque no tenía ninguna característica de una persona que fuera a tomar esa decisión, y menos él. Que después, a la vuelta de correo, me entero de que él fue uno de los que intentó organizar el gremio de docentes, digamos. O sea que su espíritu de lucha era grande. Eso fue un golpe muy grande para nosotros. Porque Ernesto era un amigo del alma, con el cual compartíamos
en la vida, en muchas cosas, y de repente que lo detuvieran y después que falleciera, que al principio no acabábamos de tomar conciencia, por ejemplo, para una parte de los que éramos amigos, Ernesto se había suicidado, para otros no creíamos que hubiera ocurrido así, en realidad que lo habían asesinado. Pero bueno, fueron cosas que eran como hilos que se iban atando y que realmente eran sumamente preocupantes. Como que se iban encadenando los sucesos en la vida cotidiana, pero creo que nunca alcanzamos a tomar una real dimensión de lo que estaba pasando, porque tampoco había demasiada información. Yo me acuerdo haber discutido con esto de los campos de concentración, que venía la gente de Córdoba, que venía a dar clases, y nos decían, y me decían, ¿cómo? Claro, ustedes los humanos están buscando la quinta pata al gato, porque qué sé yo, qué sé cuánto. No era tan sencillo, ni tan fácil tener pruebas fehacientes de que eso estaba ocurriendo. Otro hecho relacionado con otro alumno que me acompañó, yo fui presidente del Centro de Microbiología y él fue el secretario del centro, en el momento en donde existían los centros, previo al proceso. Bueno, durante el proceso me entero, él estaba en otra área, me entero de que lo habían tomado prisionero, una persona totalmente pacífica, y su gran defecto, probablemente por lo cual lo tomaron, fue que era de la juventud peronista. Por supuesto, no había libertad de pensamiento. Se vivió el hecho en la facultad nuestra de la quema de libros, eso también lo recuerdo. En fin, una serie de circunstancias que a uno lo iban llevando a pensar de que había detrás un aparato que estaba generando un control y un daño que sinceramente yo no me imaginaba que era tanto, hasta que muere el doctor Silver. Cuando vi que hicieron eso, nosotros pensamos, con los quienes se podía charlar, de que había una cosa más terrible por detrás. Cuando vino la misión Ivanišević, que obviamente que se fue el rector y nombraron un interventor y qué sé yo, a nosotros nos sacaron del campus, nos llevaron a lo que actualmente está el jardincito de la universidad, que en ese momento era el Hotel Castelar, o antes. Y ahí trabajábamos, porque teóricamente contaminábamos al resto de la universidad. Era el departamento de ciencias sociales completo, económicas y humanas. A veces que escuchábamos, nos dábamos cuenta de que estaban detrás de la puerta escuchando lo que hablábamos, era impresionante. Lo que sí, tengo que rescatar que tuvimos mucho apoyo de las autoridades de la facultad en ese momento, incluso hasta con la bibliografía, porque no sacamos, yo en ese momento era ayudante, pero con la jefa de cátedra, que en ese momento todavía no era junta, porque la que era profesora titular de la cátedra la habían echado durante esa cesanteada que hubo. Bueno, y que los que quedamos para dictar las materias. Bueno, y seguimos manteniendo la bibliografía, en gran parte la bibliografía. ¿Qué se vivía, digamos, desde el punto de vista social, político, económico y qué sé yo? Me parece importante también marcarlo, porque a pesar o incluyendo, digamos, la pérdida de derechos, que no habían libertades, eso estaba clarísimo, no había posibilidad de reunirse en la calle más de 2 personas,
había normas que restringían libertades. La desfinanciación de la universidad, el cierre de muchas pequeñas y medianas industrias, las pymes, y también porque el ministro de Economía, Martínez de Hoz, establece una política que a partir de ahí yo la identifico recién, porque yo no sé qué edad tendría, pero uno no estaba tan consciente de las cosas, como neoliberal. Esa política neoliberal implicaba achicamiento del Estado, que parece muy coincidente a nuestra época actual. Ese achicamiento del Estado estaba sumado a la pérdida de derechos individuales, porque era una dictadura, cierre de empresas, cierre de pymes, despidos y bueno, malestar general. Entrábamos y nos revisaban la bibliografía, las carteras, todo eso. Teníamos que dejar anotado el nombre. Y nos revisaban a la salida. No sé para qué, porque ¿qué nos íbamos a llevar de ahí? No había nada. Un día íbamos entrando y nos dice, ustedes son las profesoras tales y tales. Sí. Ustedes han dado esta bibliografía a los estudiantes. Sí. No saben que está prohibida. Prohibida, dijimos nosotros. No estábamos ni enteradas, qué sé yo, bueno. Dijimos, bueno, ¿qué nos irá a pasar? Por supuesto, dijimos, lo vamos a sacar, ningún problema. Nos pusimos en esa época con mimeógrafo. Entonces hacíamos los esténciles, pasamos todo sin poner el nombre de los autores ni nada y se siguió dando. Era esa especie de pequeñas revanchas, ¿sí?, que uno podía tener en ese contexto que era tan duro realmente, porque era un contexto duro. Darnos cuenta de lo terrible que era, porque teníamos que seguir viviendo, me parece. Esa era la sensación. Sí, obviamente sabíamos de la gente, de nuestras alumnas que estuvieron detenidos durante un montón de tiempo. Eso sí sabíamos, pues tampoco se hablaba demasiado. A la postre, digamos, al final, después de uno interesarse en este tipo de hechos, yo digo, ¿por qué fue el último proceso militar? Yo me preguntaba, porque en el 83 fue como que hubiera surgido una primavera o un renacimiento, y después nunca más. Y evidentemente fue gracias a las medidas que se tomaron en el gobierno posterior, que fue el de Alfonsín, de juzgar a la Junta Militar y a todos los delitos de lesa humanidad, todos los que habían cometido delitos de lesa humanidad. Eso creo que fue ejemplar y fue una caricia al alma, por lo menos para todos los que pensábamos que era terrible lo que se había vivido. Desde el poder ese terrorismo de Estado, teniendo todo el aparato, desde la inteligencia, los militares, la justicia, todo ese aparato fue utilizado para reprimir, desaparecer, torturar, robar niños. Eso fue terrible. Yo lo que tengo como vivencia de todo esto es que no había que callarse, no había que ocultar nada de lo que había pasado. Pasado el primer periodo, donde ahí sí tuvimos conciencia realmente de lo terrible que había sido. Por ejemplo, cuando fue el Mundial del 78, mi hermana, que estaba en Buenos Aires, ella trabajaba con lo que haciendo apoyo psicológico, después fueron las madres de Plaza de Mayo, lograron contactarse con periodistas extranjeros y todo eso.
pero lo contábamos con una anécdota. Después ya sí fui invitada a dar conferencias en distintos lugares, en Holanda, en Francia, y todo eso, porque ahí sí tenían dimensión de lo que estaba pasando. Entonces, que no teníamos que ocultar nada y tratar de buscar la mayor información posible de lo que hubiera, porque había que transmitírselo a las nuevas generaciones. Yo digo que ese plan, que tuvo un nombre, que es el Plan Cóndor, que fue auspiciado y patrocinado por Estados Unidos, se replicó en cada uno de los países de Latinoamérica, y creo que empezó con Chile, lamentablemente con Allende, que fue el primero en caer en el año 73, y que entró Pinochet, y nosotros que entramos en el año 76 con Videla. Todo este proceso fue amparado, como digo, y patrocinado por Estados Unidos, a quien lamentablemente hoy le rendimos pleitesía. Y a mí me ha quedado eso como recuerdos que me aparecen con frecuencia cuando voy a una marcha, porque yo cité siempre psicología evolutiva, pero siempre hablé del tema, porque uno no puede hablar de la psicología de un sujeto si no lo ubica en un contexto, y era necesario ubicarlo en ese contexto para que todo el mundo supiera qué era lo que se estaba viviendo. Entonces, desde el comienzo de la vuelta a la democracia, traté siempre de hablar del tema con mis alumnos. Muchos no creían lo que había pasado, costó mucho, pero cuando voy a las marchas muchos me dicen: Silvia, yo estoy acá por vos, porque siempre nos hablaste del tema. Y vos fuiste uno de los pocos docentes, junto con Miguel Boatier y algunos otros más, los que siguieron hablando del tema, porque había que dejar alguna semilla de lo que pasó. Lástima que en este momento se está perdiendo, se está anulando todo. Y me gustaría terminar un poco con esto que también se vivió como un inicio de todo lo que se vive hoy. Esta política nefasta, neoliberal, en donde nos han cambiado los valores, que también en ese momento se se vivía exactamente lo mismo, ahora multiplicado. Se rendía pleitesía a un Dios. Ese Dios era la economía, el mercado. Y la ofrenda a ese Dios era el sacrificio de la gente, el poner el cuerpo, aunque se ganara poco, perder la educación, la salud, todo estaba en riesgo, exactamente igual que ahora. Evidentemente hemos aprendido poco. Tengo la suerte de que algunos de mis nietos, no todos, se interesan mucho y me siguen preguntando mucho, pero otros no. Entonces vemos esa confluencia de intereses culturales que se han ido generando progresivamente, de contextos socioculturales de enfrentamiento que se extreman ahora cada día más, que hace que tiendan a anularse y olvidarse. Y también está la otra cuestión de la salud mental. Es preferible negarlo, porque si lo niego no me hace tanto daño, y algunas personas evidentemente optaron por negarlo. Yo creo que el deber de los que lo vivimos y de los que nos siguen, porque nosotros ya estamos en el periodo de declinación de la vida, es seguir recordando para que efectivamente siga habiendo memoria y que no se vuelva a repetir. Obviamente que no se va a repetir de la misma manera, pero se está repitiendo de alguna manera en este contexto social que estamos viviendo y contexto económico, porque en última instancia
los propósitos que generaron la dictadura siguen siendo los mismos propósitos de los que están gobernando actualmente. Yo rescato muchísimo a las madres de Plaza de Mayo. Yo creo que son héroes que mantuvieron con mucha entereza esa defensa de la vida de sus hijos, que nadie lo pudo hacer, nadie, ni siquiera las instituciones religiosas, a pesar de que hubieron curas que tenían una línea de la, no recuerdo, de la liberación, no recuerdo, que fueron muertos, pero me parece que el ícono son las madres de Plaza de Mayo, que pudieron enfrentarse a un poder extremadamente superior, que también desaparecieron, sufrieron, pero siguieron adelante. Yo creo que esa es la enseñanza. Yo trato de tomar lo positivo que uno debe tomar, es decir, no podemos dejar de perder nuestros derechos. No hay que abandonar la lucha. Eso es lo que me dicen las madres de Plaza de Mayo. Me gustaría agregar que fue muy valiosa el acompañamiento que tuvimos entre los que pudimos seguir recordando y que nos gustaba, no sé si tanto ahora, pero que nos gustaba hablar del tema y sacar el tema para poder, digamos, elaborarlo y reelaborarlo. No siempre se pudo hacer con todos los que participaron. Yo con chicas que fueron compañeras mías, que estuvieron detenidas, hay algunas con las que no se pudo hablar. No se pudo hablar así mucho, porque para ellas siguió siendo un tema muy doloroso. Pero bueno, me parece que la universidad sí tuvo una actitud de... pues yo, mi vida sí circuló toda la vida en la universidad. Sí tuvo una actitud de rescatar, de apoyar todo lo que fuese, recuperar la memoria, y creo que con buen resultado por buena parte de los actores de la universidad. Otros, bueno, obviamente que lo siguen elevando. Pero bueno, me parece que es importante que sigan haciendo estas cosas, porque lo que estamos viviendo es bastante complejo y se tiende al olvido, ¿sí?